Vale, buenos días a todos y qué gusto veros. Creo que os conozco a todos. Sí, bueno, hay un señor que es la primera vez que lo veo, pero bueno, muy contenta de venir a visitaros. Y bueno, voy a acomodar primero aquí mi chiringuito. Sabéis que estamos estudiando aquí en Santa Coloma, bueno, eso es lo que me han dicho, que vais a empezar a estudiar o habéis empezado a estudiar Génesis, ¿verdad? Que es el primer libro de la Biblia. Entonces, bueno, pues me han pedido a mí que hable en el día de hoy sobre el segundo capítulo de Génesis, ¿vale? Perdón, el tercero, Génesis 3. Y César nos va a ayudar con la presentación. Vale. Claro, podemos decir, obviamente vamos a empezar por Génesis porque es el primer libro de la Biblia. Vamos a empezar en orden. Pero hay una intención aún mayor, que es tener una visión completa de lo que es la palabra de Dios. Porque sabéis que la Biblia contiene muchos libros, contiene 66 libros, está dividido básicamente en dos grandes apartados, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fue escrito aproximadamente en un periodo de 4.000 años, por 40 autores diferentes, pero lo maravilloso de este libro inspirado por Dios es que cuenta una sola historia. Una sola historia, es la historia de un Dios creador que busca al hombre. Entonces, empezar por Génesis no es solamente empezar por el principio, sino es poder comprender, tener esa visión de lo que será la historia de la búsqueda del que se había perdido. ¿Habéis visto el domingo pasado, yo creo, Génesis 1 y 2, donde Isaac os presentaba como el origen de muchas cosas, ¿no? El origen de la creación, el origen del universo, el origen de las especies, el origen. Y el primer versículo comienza diciendo, en el principio creó Dios. Y me gusta mucho la presentación, bueno, la presidencia que hizo hoy Pablo, porque en Hebreos dice que todo fue creado, Génesis 1:1, todo fue creado por y para Jesús. Porque en el principio creó Dios, ahí habla de una Trinidad, dice Elohim, el Dios creador, el Dios trino. Dios estaba presente en la creación en toda su expresión, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo puede entender nuestra mente finita? Obviamente no. Pero tal como comentaba la tía Flora, qué maravilla, ¿no? Leer en Hebreos que dice, Dios habiendo hablado. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Hoy no vamos a debatir ni vamos a presentar argumentos acerca si Dios existe o no, pero quien quiere conocer a Dios puede hacerlo. Y tal cual decía alguien más, sobran las evidencias para conocer realmente a Dios. Pero vamos a saber o aprender más de por qué es una sola historia, por qué el Génesis, por qué el principio nos relaciona con el final, por qué toda la Biblia apunta a una sola dirección, por qué Dios creó un universo perfecto, con propósito, con objetivo, y nos puso allí para tener una relación de comunión, de unión con nosotros. Génesis 1 y 2 nos va explicando y da detalles de una manera muy poética, muy sencilla y muy profunda. Y tal como me gusta invitaros, ¿no? Léelo por tu propia cuenta. Yo sé que Osiris, por ejemplo, ya comenzó en la primera etapa y pum, pum, va avanzando por la historia bíblica.
Y el Señor te va a hablar y nos va a hablar por medio de su escritura. Prestamos atención, por supuesto, a los mensajes. Podemos leer buena literatura bíblica, buenos estudios, pero hazlo por ti mismo también y verás cómo el Señor impacta tu corazón. Pues Génesis 1 y 2 nos dejó la historia preciosa, ¿no? Nos dejó con esa nostalgia del paraíso perdido, porque sabemos que llegaba el capítulo 3. Y hoy me toca, lo pasarás tú, César, ¿verdad? Porque yo no tengo el de yo. ¿Sí? Bueno, el siguiente diapo. Génesis 3. A este pasaje, del cual se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho, le llaman la caída o la caída del ser humano, porque aquí cuenta cómo aquello tan perfecto del ser humano, somos dados a meter la pata, como el ser humano lo echó todo a perder, ¿no? Hablando cierta vez con una persona, me decía, en plan un poco broma, ¿no? Si por mí fuera, si yo fuera Dios, la Biblia hubiera acabado en Génesis 2. Porque en cuanto el hombre peca, adiós, ya, fin de la historia, ¿no? Así que vamos a leer Génesis 3. Abramos nuestras Biblias o nuestros dispositivos donde tengamos la palabra, porque lo vamos a leer como lo que es, una narración de hechos, nos cuenta una historia, a ver qué pasó. Terminó Génesis 2 hablando de que la creación ya había sido completada, Adán y Eva ya estaban en medio de un paraíso maravilloso y era tal la libertad, la paz, los no complejos, la falta de un pasado traumático, que Adán y Eva, termina diciendo, estaban ambos desnudos en medio de ese paraíso maravilloso, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así acaba Génesis 2 y comienza Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hemos llegado al versículo 7. En 7 versículos nos dice un montón de cosas que no nos va a dar tiempo de investigarlas todas, pero fijémonos un primer detalle, ¿no? Cómo al pecado lo precede la tentación y cómo esta tentación no es una gran tentación, sino comienza con una duda, ¿vale? Insertar una duda, tergiversar una verdad, ¿vale? Porque la serpiente le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y aparte, dice algo de verdad, pero también introduce detalles de mentira. La caída en Barrena no comienza de golpe. Comienza con una pequeña duda mal resuelta, porque, claro, Eva en ese momento no tuvo la sabiduría de aferrarse. No, Dios me ha dicho, escuchó la duda, ¿vale? Seguimos versículo 8. Bueno, versículo 7 acaba en que ella cae en la tentación, come del fruto prohibido, le convida a Adán, que también come. El versículo 7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos
y se dieron cuenta que estaban desnudos. Hemos dicho que antes les daba igual, pero la vergüenza, saber que habían desobedecido a Dios, eso ya te genera también una cascada de sentirte mal contigo mismo. Yo creo que no era la desnudez física, sino aquella falta de fidelidad, esa injusticia que habían hecho, ¿no? A un Dios santo, bueno, puro, le fueron infiel y se sintieron mal consigo mismos, ¿no? No supieron qué hacer, pues cogieron lo primero que vieron, hojas de higuera, me imagino, qué rudimentario habrá sido, ¿no? Se cosieron hojas de higuera, qué desgracia. Quisieron tapar sus vergüenzas, su pecado con, yo no sé cómo coseréis, a mí me agrada coser, pero ¿cómo cosería yo con hojas de higuera? Sin hilo, sin máquina de coser, no sé, sin celo, ¿vale? No sé cómo lo habrán hecho, pero lo intentaron. Y estando en ello, en esa situación de tan bochorno, oyeron la voz de Jehová, versículo 8. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, como hacía habitualmente, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué os parece? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos dejado tu palabra, porque tal como recordamos esta mañana, nos has hablado al ser humano a lo largo de toda la historia de muchas maneras, muchas veces. Y una de estas maneras es dejarnos tu palabra por escrito, resguardada a lo largo de los siglos para que pudiéramos leer la historia de tu amor y tu perdón por nosotros, Padre. Ayúdanos a asomarnos a esta historia con un corazón hambriento de ti, con oídos atentos, con una actitud también humilde de ver qué podemos aprender. Ayúdanos a sacar el provecho y la vida eterna que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti
a no mirar ahora las imperfecciones de nuestras maneras de estudiar, de aprender. Queremos escucharte, Señor, y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, que nos explique y nos enseñe todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya veis que es un pasaje de alto nivel teológico. Es un pasaje muy importante en la Escritura y humildemente lo vamos a estudiar en esta mañana. Lo hemos leído todo y he pensado que vamos a analizar 3 puntos, ¿vale? O 3 temas que se desprenden de él. El primero tiene que ver con la tentación y el pecado, ¿vale? Este relato comienza hablando de la serpiente, bueno, ya era un animal creado. Esto también se abre aquí, pues todo un abanico de estudio, ¿no? ¿Quién era ese animal creado? Pablo algo dijo, ¿no? ¿Quién era ese ángel caído? Antes de la creación ya hubo una lucha entre el bien y el mal, que si lo queremos estudiar podemos hacerlo, evidencias tenemos y maneras de hacerlo también. Pero hoy vamos a entender el origen del pecado y del sufrimiento. El relato comienza, como decía, con la serpiente, introduciendo esa duda sobre la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? El primer paso hacia el pecado es cuestionar las intenciones de Dios, cuestionar la autoridad de Dios, cuestionar que un Dios santo, justo, puro, amor, verdadero, va a ser un ser que planifica lo malo para nosotros. Sembrar la duda en Eva, o la duda que las circunstancias de la vida, la buena o la mala suerte que hayamos tenido, también es como un estilete que se clava en nuestro corazón, sembrando la duda. ¿Con que te dicen que Dios es bueno? ¿Con que te han dicho que Dios quiere lo bueno para ti? Pero mira cómo te va. O mira el mundo, igual a ti te va súper bien, pero mira el mundo que te rodea. Nunca han preguntado si Dios fuera bueno, si Dios es bueno, no pasaría lo que está pasando. He cogido este libro porque ya os digo que Génesis 3, es que cada parte de la Biblia puedes estar toda tu vida estudiando. Este es un libro de grandes teólogos y pues dedica un apartado a hablar de Génesis 3 también, ¿no? No vamos a estudiarlo, ojalá tuviéramos tanto tiempo, pero hay una frase que la quería leer literal, por eso lo cogí, ¿no? Eva cayó en la trampa de Satanás al aceptar esa duda y esa tergiversación, ¿no? Y fijaros que es algo que nos suele pasar a todos, y es esto. Es la tendencia natural del hombre y de la mujer a minimizar la bondad de Dios. Dios no es tan bueno. Dios actúa, como algunas personas compartiendo estas cosas me han dicho, de forma arbitraria, caprichosa. Incluso alguien me ha dicho, yo no puedo creer en un Dios que me trata como un títere. Y yo, wow. O sea, todo eso desafiaba mi fe también, ¿no? De Dios no es un ser caprichoso. Y mirar, la tendencia natural del hombre de minimizar la bondad de Dios va de la mano de magnificar su severidad y su juicio y su castigo. Son características familiares a toda la experiencia humana, ¿vale? Por un lado, Dios no es tan bueno. Y por otro lado, yo no valgo la pena. A mí no me va a perdonar. Dios es implacable. Y la tentación y el pecado, lo que vemos aquí es, Eva cayó en la trampa, por consecuencia también Adán y el resto de la humanidad,
porque no solamente cayeron en la duda, sino que cayeron en creerse un mensaje tergiversado, un mensaje equivocado, un mensaje erróneo. La serpiente le decía, no vas a morir, vas a ser dueña de tu propia vida, vas a ser tu propio Dios. Yo he apuntado 2 detalles, imaginaos todo lo que podríamos apuntar, ¿no? ¿Cuál es el pecado que nos aparta de Dios? El querer ser nuestros propios amos, nuestros propios dioses, creer que sabemos lo que es mejor para nosotros y hacer nuestra propia voluntad. Eva cayó en la trampa al fijarse que según sus ojos ese fruto era bueno para comer y que era bueno para alcanzar sabiduría. No era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho otra cosa, pero ella prefirió creerse sus propias opiniones. Pero en Proverbios, por ejemplo, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dios, aparte de ser tu creador, santo, como estamos estudiando también en Isaías, te ama, te ha creado porque quiere una relación contigo, no para amargarte la vida y para ver cuánto puedes aguantar sufriendo, ¿no? Vemos aquí también un patrón universal en lo que pasó con Eva y con Adán, ¿no? Que la tentación siempre va a apelar a tus deseos, a lo que te va bien, a lo que te gusta, a lo que más te agrada, a lo que te hace sentir bien. Y además a creerte que eres quien gobiernas, ¿no? En otros pasajes leemos, hablando del ángel caído, que luego fue nuestro enemigo, el enemigo de Dios, ¿cuál fue su pecado? ¿O cuál fue aquello que le hizo que Dios lo echara del cielo? Querer ser como Dios. La soberbia, querer hacer su propia voluntad. Tanto en este pasaje como en la vida de cada uno de nosotros, seguir nuestros instintos, nuestros deseos y nuestros caprichos tiene consecuencias devastadoras. Puede que alguien diga, las decisiones que he tomado me ha ido súper bien. No digo yo que no. Pero es lo que aprendemos de la Escritura, que los pensamientos de Dios son superiores a nuestros pensamientos, que sus caminos son superiores a nuestros caminos y que a veces nuestra libertad que nos pensamos es una libertad pasajera y engañosa. Creo que en Salmos dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Salmos es, papá, pero su fin es camino de muerte. Nos parece, nos lo creemos, ¿no? El acto de la desobediencia en esta historia, comer el fruto prohibido, representa esa voluntad del ser humano de rechazar a Dios como el Señor de su vida y decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Yo tomo mis propias decisiones y yo sé lo que me conviene. Lo primero que podemos aprender de este pasaje, ¿no? Y si nos miramos a nosotros mismos, claro, ahora he hecho pues opiniones, ¿no? Pero cuando nos miramos en el espejo de la Escritura, por ejemplo en Romanos 1, que podríamos encontrar muchos más pasajes, ¿no? Pero en el libro de Romanos, este libro está escrito, es una carta que escribió el apóstol Pablo a la gente que vivía en Roma, por tanto romanos, ¿vale? En este libro pues están hablando aquí tenían debates y hablaban de qué salvaría, qué nos salvaría, ¿no? Si ser justo, portarnos bien, pedir perdón, si la gracia era para siempre y Dios nos iba a perdonar, aunque siguiéramos viviendo en pecado. Bueno, en todo ese contexto se habla de cómo es el ser humano, cómo somos nosotros, ¿no?
Si Eva y Adán prefirieron ser sus propios dioses y tomar sus propias decisiones, vamos a mirarnos un poco en el espejo de Romanos 1. Voy a ir saltando versículos porque esto es súper abundante, pero para ver si os sentís identificados, ¿vale? Si os sentís identificados y yo misma hacemos un check mental, ¿vale? Romanos 1:21 dice, hablando de las personas, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay personas que hemos conocido a Dios, pero somos desagradecidos con lo que ha hecho en nuestra vida. Yo, check. ¿Vale? Porque me olvido de cuántas veces el Señor me levantó, me rescató del hoyo, me dio alegría nuevamente y me dio paz. Qué feo es irse a la cama y no tener paz, ¿no? O bueno, ni a la cama ni todo el día. Estar siempre en el agobio, ¿no? Romanos 1:21 entonces decía, hay personas que habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. Yo sí que sé, ¿no? Y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí como una advertencia, porque si vas en este camino, cada vez vas a estar como más en tinieblas, más bloqueado. O sea, el Señor siempre nos puede rescatar y dar una nueva oportunidad. Pero qué necesidad, ¿no? Habiendo escuchado de Dios, ¿por qué seguir en ese camino que cada vez te vas a quedar más oxidado, entenebrecido, dice aquí, ¿no? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, o sea, idólatras. Seguir, en vez de admirar y adorar a Dios, a personas, a celebrities, a famosos, a mí mismo, ¿no? En vez de a Dios, a personas. O habla también del politeísmo, ¿no? Adoran a aves, cuadrúpedos, reptiles, bueno, de todo un poco, ¿no? ¿En qué me voy identificando? Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Mentirosos, lo que decía antes, ¿no? Desagradecidos, vanos, mentirosos, idólatras. Ojalá no estéis haciendo muchos checks, porque si no, no, seguro. Es que no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Lo dice la Biblia, ¿vale? No hay ni siquiera uno. Y encima, nos creemos listos. Este versículo también sigue diciendo en el 28, como ellos, como las personas no tienen en cuenta a Dios, Dios les entrega a una mente reprobada. Esta semana justamente hacía el discipulado con una personita y leíamos estos pasajes. Y ella tenía una versión más actualizada, ¿no? Y esto de mente reprobada, o sea, digo, ¿qué quiere decir? Pues en su versión decía tontos razonamientos. O sea, es como te justificas a ti mismo. Vale. Yo no glorifico a Dios, sí, vale, no soy agradecida, pero hago mis propios razonamientos, ¿no? Así que ser nuestros propios dioses, hacer lo que queremos, no tener en cuenta ni a Dios ni su voluntad, es lo que pasó en Génesis 3 y es lo que pasa hoy. ¿Sí? Pues lo primero que aprendemos o lo primero que rescatamos, ¿no? Que la tentación viene de poco a poco. Primero una duda, luego una verdad a medias, una verdad tergiversada y sin resolver. Y el pecado de yo me mando a mí mismo y hago lo que quiero. Ahora me recuerdo que estando con Marco en la prisión, cuando estuvimos por Navidad, una mujer, que tenía un testimonio increíble de cómo Dios le rescató de lo más hondo, dijo algo que me impresionó muchísimo, ¿no?
entre todo lo que dijo, que ella pensaba que hacía lo que quería. Ella pensaba que era libre y que hacía lo que le daba la gana, que salía, venía y tomaba y se chutaba lo que le daba la gana. Ella era libre, pero realmente eso era ser esclava del pecado. Fijaros, ¿no? Una verdad tergiversada. Procurando, o sea, pensando que somos sabios, somos necios, ¿no? Bueno, avanzamos, que es tarde. Lo segundo que podemos ver de este pasaje es que el pecado no es un hecho aislado, no ocurre en el vacío de tu vida. Yo peco, si es algo privado, puede que me pillen o no me pillen. No me ven, es algo que... Hay cosas que son pecado, pero no son delito, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, el pecado afecta. El pecado tiene consecuencias. Es una ley. Tú echas a rodar una pelota y hasta que no choque con algo o pierda energía, va a rodar. Y todo tiene sus leyes, sus consecuencias, ¿no? Y la Escritura lo dice, el Pablo lo dijo, la paga del pecado es muerte. Lo que se hace, se paga. Eso también lo dijo esta hermana allí, Merche. Todo lo que haces en la vida tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. No estamos aislados en una burbuja. El pecado no ocurre en el vacío. Adán y Eva, al comer el fruto, experimentaron vergüenza por primera vez. Qué fuerte, ¿no? Vergüenza, deseos de arreglar las cosas por sí mismos, una vergüenza y un bochorno, y yo creo que un dolor y un arrepentimiento, porque se escondieron, mintieron, tuvieron miedo por primera vez, se echaron las culpas unos a otros, o sea, vaya cascada de decadencia, ¿no? Una tras otra. Porque el pecado no viene solo. Dice 3:7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fijaros, este despertar a la conciencia, usando términos actuales, no le abrió los ojos a la sabiduría, tal cual les había dicho la serpiente. Ahora lo vais a saber todo. No, aquel les abrió los ojos al sentimiento de culpa, a la vergüenza, a darse cuenta que habían metido la pata. Y ni siquiera valoraban lo que quería decir esto en el contexto de la creación, ¿no? Esa ruptura para siempre, ¿no? El inicio, ¿no? de lo que luego acabaría en Dios hablándonos en idioma hijo, como decíamos en Hebreos, ¿no? Llegó el momento que la única manera de solucionar este follón, esta desgracia de Génesis 3, era enviar al propio Creador, a Jesús hecho hombre. Cuando Dios los confronta, porque dice entonces que Dios, Jehová Dios, como cada tarde, que no nos alcanzan los ojos, o sea, la imaginación para eso, ¿no? Un paraíso perfecto, un hombre y una mujer perfectos, porque seguro que los hizo perfectos, ¿no? Bellos, sanos, paseando en libertad, en paz, y venía Dios su Creador a estar con ellos. Oh, qué bonito, a estar con ellos al aire de la tarde. ¿Alguno de vosotros ha paseado por un huerto bonito, en primavera, al aire de la tarde? Ya lo máximo es un olor asadito, ya es lo máximo, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? Pero Dios sabía lo que había pasado. Dios sabía, y es que, claro, no va a saber. Pero volvió a pasar, ¿no? Volvió a acercarse a ellos, Dios los confronta, y vemos como el ser humano, dice Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta mañana lo recordábamos, mi padre me lo decía, ¿no? Que ese fue el pasaje que a él le impactó su corazón. ¿Hace cuántos años, papi?
Él es mi padre, para que no lo conozcáis, es mi padre, mi señor padre. 63 años que él dijo sí. Dios me ama, lo creo, lo acepto. Y esta fue la frase que le impactó en su corazón, porque le estaban explicando esta historia. ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva? No va a saber. Pero quería que esa pregunta interpelara su corazón, tocara a él. Le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde estás tú? Adán, hemos leído que culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Excusas que nos ponemos nosotros también, ¿no? Y Dios emite un juicio, o sea, Dios sabe lo que ha pasado y emite un juicio, o sea, les va a dar a cada uno lo que les corresponde, la maldición que acarreamos como seres humanos hasta el día de hoy, ¿no? Porque las consecuencias del pecado van a ser sufrimiento, tarde o temprano, van a ser sufrimiento. Y además, voy a ir un poco más rápido, lo más trágico de todo esto fue que fueron expulsados de ese paraíso, expulsados de la presencia de Dios. Hemos dicho que Génesis es el principio del fin, o es el principio de la gran historia, porque la historia de la Biblia es ese Dios que busca restablecer esa relación que se rompió en el Edén, ¿no? Son malditos, dice aquí, o sea, Dios les dice, les lee la cartilla de lo que va a pasar. A la serpiente le dice que será maldita, y aquí, pues, bueno, esto lo vamos a ver después, ¿no? A Eva le dice que va a tener dolores en el parto, que va a ser difícil dar a luz. Además le dice, será difícil la relación con tu marido. En el capítulo 1 y 2 dice que Eva y Adán iban a ser una sola persona, fundó la familia, fundó la relación hombre-mujer en el Edén, en su primera idea perfecta, ¿no? Y aquí en el capítulo 3 dice, el hombre se enseñoreará de ti, o sea, las desgracias que vemos, el maltrato a la mujer, las diferencias, fijaros, son todas consecuencias de un mundo maldito y de un ser humano pecador, egoísta y ególatra. La tierra maldita, espinos y cardos te producirá. Yo no sé si antes no los producía, pero desde luego aquí nos dice trabajo arduo, ¿a quién le suena? Ganarse el sueldo con el sudor de la frente, todo viene de ahí, ¿no? Lo más trágico, decía, es la separación de la comunión con Dios, que es simbolizada tal cual. Puse ¿puedes poner las 2 o 3 para atrás? Un detalle de una foto aquí, de un cuadro, ¿vale? Ahí hemos visto esa representación, ¿no? Fuera, echados, y nunca más volvieron a entrar. Entonces, la consecuencia, vergüenza, cargo de conciencia, dificultad para perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces sí, Dios nos perdona, hemos dado ese paso de fe, pero lo que hemos hecho nos persigue. Y además de eso, nos quita fuerzas, nos quita energía, nos quita deseos de servir al Señor, ese sentimiento de no perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? O de poner nuestras decisiones, echar culpas a los demás, ¿no? Ponemos nuestra vida en manos de otros. No, aquella persona me ofendió, o mucho peor que me ofendió, pero yo por eso soy un amargado. Y por eso no perdono, porque aquel, o porque le pasó esto, o sea, pueden haber cosas muy gordas, y muy difíciles de perdonar, pero es poner nuestra vida en manos de otro, nuestra vida en manos de una situación, en vez de ponerla en manos de Dios, ¿no? Pues las consecuencias, tristemente, no se van a obviar. Antes nos contaban la historia de Joaquín y Carlos. Carlos tuvo que pagar, ¿vale? Joaquín robó, bueno, cogiendo esta historia un poco así, ¿no? Pero es que es súper fácil de entender. Las consecuencias se van a pagar. El siguiente punto que encontramos aquí es que en medio de esta desgracia, en medio de todo lo que pasó, hay esperanza. Hay esperanza porque
El capítulo 3 termina diciendo y utiliza una palabra que dice, echó pues fuera al hombre y puso un querubín y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. El camino estaba cerrado, ¿vale? Y he buscado este dibujo porque hay un camino también, ¿no? Porque a pesar de la gravedad del pecado que leemos en Génesis, también en ese pasaje encontramos el protoevangelio, se le llama, que es como el origen de la buena noticia que luego llegaría, que hemos recordado hace poco en Navidad, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. El versículo 15, donde dice, de una manera un poco extraña, ¿no? Pero dice, y pondré enemistad, le dice la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los estudiosos de la palabra, o sea, los comentaristas, pues nos explican que esto significa, o esto es como la profecía de un Salvador que iba a venir, un hijo de mujer, Dios hecho hombre, que iba a venir y que iba a triunfar para siempre sobre el pecado. Obviamente, en lo que nos queda de rato, no nos da tiempo a explicarlo, pero creerme, y quien quiera estudiarlo, que lo estudie, que es, aquí Dios declara que hay esperanza, que en medio de todo lo que pasó, el ser humano iba a tener la oportunidad de volver a estar en paz con Él, ¿no? Y tuvieron que pasar tantas cosas. Los que conocen la historia bíblica pueden ahora hacer memoria, ¿no? De todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que pasó, años en el desierto, exilios, conquistas, esclavitud, madre mía. Si todo eso lo ponemos en pequeñito, ¿no? Y ese panorama histórico lo llevamos a vidas de personas, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántas cosas nos quedan por pasar, ¿no? A los que somos jóvenes. ¿Vale? No, pero es verdad, hay esperanza en medio de lo que sea que estés viviendo, ¿eh? Este versículo es una profecía que apunta directamente ¿a quién? A Jesucristo. ¿Quién decían los chicos esta mañana? Al mejor de todos, ¿no? Apuntan a Jesucristo, a su sacrificio que hemos recordado en la Santa Cena. Nos recuerda que el enemigo va a ser finalmente derrotado y que la relación que fue rota va a ser restaurada. ¿Por nuestras buenas ideas? No. ¿Por nuestros buenos actos? No. Sino porque Dios Padre envió a Jesús a redimirnos, a restablecer esa relación rota. Tuvo que derramar su sangre en la cruz, tuvo que pagar el precio. Carlos, el juez de la historia, no podía haber dicho te perdono, ¿no? Porque el pecado se paga, las consecuencias se pagan, lo robado se devuelve o el crimen que hayas hecho se paga, pero el pago lo asumió Carlos, ¿vale? En este caso, Dios mostró su gracia en Génesis 3 cuando podría haberlos fundido en un rayo en ese momento, Adán y Eva, ¿no? Decir, bueno, mira, va, empecemos de nuevo, ¿sabes? Ya no más Adán y Eva. Ahora, ¿qué sé? Jordi y María, por decir una cosa. Otra historia. No. Les dio la oportunidad. Les dio la oportunidad, envió a Jesús por gracia. Escuché una frase muy buena, creo que de Isaac, que decía que la misericordia de Dios es no darnos la paga que merecemos, ¿vale? Y la gracia de Dios es darnos el regalo que no merecemos. Y esa es su gracia, su perdón. Ese acto simbólico de vestir a Adán y Eva representa su gracia y su provisión desde entonces y hasta ahora. Fue el inicio de su plan redentor, donde un día la sangre sería derramada por nosotros. Y hay un pasaje que me parece que lo leímos esta mañana, o no sé, porque a mí ya me venía resonando, ¿no? Que
creo que lo dijo Daniela, cuando llegó el tiempo. Porque todo tiene su tiempo en los planes de Dios. Él no improvisa. Ni se le ocurrió el plan de la salvación porque Adán y Eva pecaron. No, en su sabiduría y su omnisciencia tenía previsto esto. ¿Lo entendemos? No, pero nos fiamos, ¿no? De restablecer esa relación. Es difícil aceptarlo, porque si en esta mañana lo aceptamos, somos responsables de lo que estamos aceptando. Puedes decir, me encanta, pero paso, ¿vale? O aceptarlo para mí, pero la verdad está aquí para nosotros, ¿no? Porque aceptar a Dios como Padre, como Salvador, implica de nuestra parte una obediencia, ¿no? Pero nos gusta, como Adán y Eva, ser dueños de nuestra propia vida, hacer nuestra propia voluntad, somos orgullosos, somos soberbios y a veces también ignorantes de lo que realmente Dios quiere. Minimizamos la bondad de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Si Eva hubiera sabido, si Adán hubiera sabido, ¿no? La historia sería otra, pero bueno, otra historia. Pero yo lo sé, tú lo sabes. En Romanos 1 decía, conociendo a Dios, le dieron la espalda. Conclusiones. Conclusiones es aquello que te puedes llevar, ¿no? ¿Qué me llevo? Algo que me llevo, que las consecuencias del pecado no van a ser buenas, son devastadoras, que Dios no abandonó a Adán y a Eva, pero que tampoco nos va a abandonar a nosotros. O sea, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, nada, excepto que tú no quieras estar con Dios. Ese es el pecado, que te separará para siempre de Él, que tú no quieras aceptarle como Salvador y Señor de tu vida. También hemos aprendido esta mañana que ese camino cerrado y roto fue restablecido. Y no restablecido con unas obras y servicios públicos. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo. Y ese Hijo dijo, yo soy el camino. Él es el camino. El Dios de gracia y de restauración nos abre el camino para volver a estar en relación y en comunión con Él. Hemos aprendido que Dios es un Dios de gracia, de esperanza, que no nos abandona. Pero hay una pregunta que resuena desde el Edén, que dice, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabe? Mira, estamos aquí, en Santa Coloma. ¿Dónde estás tú espiritualmente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde has puesto tus creencias? ¿Dónde están las evidencias de tu vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida, por decirlo de alguna manera? Cuando necesitas un soporte emocional, espiritual, cuando sabes o te sientes que no tienes propósito, o te sientes triunfador y dices, quiero agradecer. ¿Dónde estás tú, no? ¿Dónde estás tú? ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía. ¿Acaso Dios no sabe dónde estamos nosotros? Sí lo sabe. Y esto no va de conocer a Dios por primera vez. Podemos estar 63 años en los caminos del Señor. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Dónde estás tú, no? Vigilemos nuestra posición ante la tentación, ante las dudas, ante aquello que nos quita fuerza y nos hace ser, no sé si resentidos o, bueno, la palabra también, hay muchas maneras, ¿no? O activistas, que hacemos todo y estoy en todos los ministerios, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro, no?
estemos preparados, ya avisados de que seremos vulnerables a la tentación. Cada uno tendrá su tentación, depende de su forma de ser también. La única manera de contrarrestarlo es aferrarnos a la palabra de Dios, saber que Dios nos ama, que su plan es perfecto. Y si hay algo que nos crea duda, pues si yo tuviera aquí a mi lado a Jehová Dios paseando al aire de la tarde, ¿cómo actuaría yo, no? ¿Cómo haría? Y si hemos reconocido en esta mañana que queremos mandar en nuestra vida, que cuestionamos todo, que ponemos excusas, pues reconócelo, arrepiéntete y pide perdón a Dios, porque el Dios de gracia que desde Génesis 3 nos está perdonando y dándonos una oportunidad es el mismo hoy y ayer y por los siglos, afortunadamente. Y en lugar de justificarnos, confiemos en Él, confiemos en su perdón, porque la esperanza está en Cristo y Él nos promete, ¿le das a la siguiente, Jofra? Nos promete que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, nos da el poder de ser hechos sus hijos, hijos de Dios. Una identidad. No estoy sola en este mundo, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Nos ha dado esa potestad. Y todo ese pecado que hubo que pagar, fue pagado en la cruz del Calvario. En Isaías 53 nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, o sea, los 3.000 euros fueron pagados. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú ante esta pregunta, ¿no? Hemos cantado, todavía no pongas la última, ¿vale? Hemos cantado Amor sin condición, hemos cantado 10.000 razones para alabarte, Señor. Amor sin condición, porque en esta mañana quien quiera hacer las paces con Dios puede hacerlo. ¿Qué te esperes? ¿Qué te esperas? Yo necesito hacer las paces con el Señor, porque vivo en mi propia opinión. Y no me doy cuenta y me deslizo y me voy deslizando a mi propia voluntad, ¿no? Y hiriendo a veces a mi familia con actitudes que el Dios que pase a mi lado al aire de la tarde no estaría contento, no lo aprobaría. Así que perdón a los que he ofendido y he humillado o he tratado mal, porque uno a veces se cree que sabe más que los demás, ¿no? Así que es el momento de volver a casa. Quien ya está en ella, pues mira, que te sientas a gusto en casa. Y quien no está, pues hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Terminamos con esta última diapositiva, ¿vale? No, porque aquí ya iba a explicar más cosas de teología. Lo dejamos aquí y quiero leeros un versículo, ¿vale? Que nos pone la mirada en el Señor y es como una oración, pero es también se llama doxología, le llaman así, pero quiere decir, vamos a terminar hablando del Señor, poniendo los ojos en Él, ¿vale? Dice este versículo, y aquel Dios que es poderoso para guardaros sin caída. Él es el único que nos puede guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.